Qué tusa, gente, de verdad, qué tusa. Se acabó otro mundial. ¿En qué momento se nos fueron 104 partidos en 39 días? Si hace nada estábamos esperando el pitazo inicial y ahora tenemos a un campeón del mundo. Este fue el primer mundial con 48 selecciones, por lo cual es el más largo de la historia y probablemente uno de los que más discusiones dejó. Quiero preguntarles si funcionó el nuevo formato, valió la pena ampliar el número de cupos del torneo. ¿Qué selección les parece que decepcionó más? ¿Y qué tan lejos estuvo Colombia de hacer un gran mundial? Pues en este video les voy a dar mi opinión, punto por punto, sobre todo lo que dejó el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Así que por favor pónganse cómodos porque algunas de estas opiniones seguramente no les van a gustar. Yo soy Acosta Gol con historias, folclore, curiosidades y mucho fútbol. Comencemos. Voy a empezar con una opinión que cada 4 años genera gran debate. Para mí, el mundial sigue siendo lo máximo que existe en este deporte. Sí, yo sé que por ahí la Champions League reúne mejores equipos, tiene un nivel futbolístico altísimo, pero ganar una Copa del Mundo es otra historia. Solo tienes una oportunidad, una cada 4 años. No puedes comprar jugadores, no puedes reforzarte, juegas con el país donde naciste o donde tus padres nacieron y en apenas un mes o un poquito más tienes que soportar una presión que ningún otro torneo puede generar. Por eso nunca compré pues yo ese falso debate de Champions League versus Mundial que se puso de moda después de Qatar. La primera puede tener más calidad, pero la segunda sigue siendo el sueño máximo de cualquier futbolista. Para mí, si hay un momento que siempre espero en un mundial es cuando salen las selecciones a cantar su himno nacional. No dura ni 5 minutos, pero transmite tanta aura y en este mundial pues cambió esa ceremonia. Ahora los 26 jugadores convocados por cada selección estuvieron presentes con las banderas, el círculo central y toda la puesta en escena de esta Copa del Mundo. Como tradicionalista del fútbol que soy, a mí personalmente me gustó. Muchos dijeron que era demasiado larga, pero pues la verdad son 1 o 2 minutos más. No cambia absolutamente nada y hasta los jugadores que no tuvieron un minuto en cancha pudieron vivir este momento. Mi único pero fue otro. Es que por mostrar al VAR ahí en esa cuevita donde los tienen metidos, nos perdimos en varios partidos el intercambio de banderines entre los capitanes de los equipos. Pero díganme en los comentarios si soy el único que sintió que esa tradición quedó pues algo relegada. Ahora sí, lo peor de este mundial fueron las benditas pausas de hidratación. No porque los jugadores tomen agua, eso está perfecto. El problema para mí fue convertirlas en pausas comerciales. En otros torneos las hacían, pero seguíamos viendo el partido, escuchábamos a los jugadores, a los técnicos y el ambiente del estadio. En este fue pausa, cortinilla del mundial, 2 o 3 minutos de comerciales y vuelve al partido. Y no, definitivamente eso es agringar el fútbol y volverlo como otros deportes. El fútbol nunca necesitó de eso y ojalá vuelvan los 2 tiempos con una pausa de 15 minutos. Lo único positivo de eso fue escuchar que la gente empezó a rechiflar esas pausas en los estadios. Eso sí me sacó una sonrisa definitivamente. Empecé a ver que las chiflaban en el partido Jordania-Argentina, pero díganme ustedes si empezaron a verlas o a sentir eso desde antes de ese partido. Sobre esto, mi primera crítica es que se volvió prácticamente imposible entender o pues intentar hacer uno mismo los cruces en las fases de eliminación directa, es decir, desde 16avos. Y lo fue porque hubo 495 combinaciones posibles, 495. Hasta el álbum Panini eliminó el tradicional cuadro donde uno armaba esas llaves. Y pues también futbolísticamente tampoco me convenció. Terminamos viendo cruces de candidatos, animadores o buenos competidores en la Copa del Mundo demasiado temprano, como lo fueron partidos como Portugal-Croacia, Países Bajos-Marruecos y Brasil-Japón.
Y miren además que de los 8 mejores terceros que avanzaron de grupo, solo Paraguay fue la única selección que logró avanzar a los octavos de final. Entonces les pregunto a ustedes, ¿vale la pena complicar tanto un formato para que al final casi ningún tercero haga la diferencia pues en la competición? Sin duda este es el tema más espinoso porque los mundiales siempre dejan alguna polémica arbitral en favor de los campeones o de los candidatos a disputar el torneo, y pues obviamente este no fue la excepción. No voy a decir acá quién tiene la razón o cuáles sí fueron y cuáles no, pero sí les voy a decir cuáles fueron esas jugadas que para mí fueron las que más ruido me hicieron. Definitivamente la primera fue la tarjeta roja que le sacaron a Folarin Balogun contra Bosnia y Herzegovina. El VAR la confirmó, pero después la revirtieron. Solo Gianni Infantino, Donald Trump y Marco Rubio, que apareció en varios palcos, sabrán pues qué pasó ahí. Un escándalo absoluto, pues si me permiten decirlo, que además no sirve de mucho porque después Estados Unidos cayó 4-1 contra Bélgica en octavos de final. La segunda polémica fue México, 2 expulsiones a Sudáfrica en el partido inaugural y un penalti pues muy discutido contra Inglaterra. Los anfitriones casi siempre reciben alguna ayuda y bueno, pues este mundial no fue y no iba a ser la excepción. La tercera polémica para mí fue el gol anulado a Croacia contra Portugal en 16avos de final. Era el 2-2 sobre el final, pero el VAR señaló un fuera de lugar, un presunto fuera de lugar que para muchos no existió porque no hubo un segundo toque previo al gol de los croatas. La cuarta ocurrió en el Ecuador-Alemania de fase de grupos. Aunque Ecuador ganó, la actuación de la árbitra del encuentro dejó muchísimo que desear. La jugada más increíble para mí fue el gol alemán que no anuló pese a una clara patada pues en la cabeza del jugador que inició pues la acción del gol. La quinta también para mí fueron todos los pisotones que no tuvieron expulsión, el de Messi contra Argelia, el de Chaka sobre Daniel Muñoz y el que mencioné de Balogun. Son 3 acciones muy parecidas y pues ninguna terminó con la tarjeta roja definitiva contra el jugador. Y la sexta y última fue Argentina-Egipto, aunque sí les digo que aquí voy en contra de muchos. Para mí pues no hubo escándalo. El gol anulado a Egipto estuvo bien invalidado por la falta previa que había cometido un egipcio, mientras que el tercer gol argentino fue legal. Esta polémica sinceramente, me van a disculpar, pero me parece más gadejo, más ganas de joder que otra cosa. Pero bueno, antes de seguir, déjenme saber ahí abajo en los comentarios cuál fue para ustedes el peor fallo o la peor polémica arbitral de este mundial de Norteamérica 2026. Miren que hay partidos que uno termina de ver y queda con una sensación bastante rarita. No porque haya pruebas de algo, al menos hasta ahora, sino porque futbolísticamente cuesta explicar lo que pasó en un encuentro de fútbol. Para mí fueron los siguientes: Paraguay versus Australia por el último partido del grupo D, en el que, no sé ustedes, pero yo vi que ninguno quiso jugar, arriesgarlo, ni irlo a ganar, sino más bien pareció que pactaron el empate a 0 para que ambos se clasificaran a la siguiente ronda. También México-Ecuador por los 16avos de final y del que todos seguramente nos habremos preguntado, se nos habrá pasado por la cabeza cómo un equipo que hizo la épica de ganarle a Alemania luego solo le patea una vez al arco a México. Rarísimo, rarísimo. Y pues por ahora sabemos que Ecuador hizo un reclamo oficial y formal ante la FIFA por hechos que pueden, esto entre comillas, pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y nuestros jugadores, cierro comillas. Francia-Marruecos por los cuartos de final, en el que los franceses también yo vi que ganaron en 6 minutos, trotando, sin despeinarse y sin ensuciarse el uniforme, mientras que los marroquíes de verdad
un escándalo, solo hicieron un tirito, es que ni fue un tirito al arco al minuto 82 y Hakimi jugó sin correr mucho contra sus parceros del Paris Saint-Germain. Bueno, pues les digo, con 104 encuentros era difícil escoger cuántos. Y ojo, no hablo solamente de partidos con muchos goles, hablo de los que tuvieron emoción, intensidad y sorpresa, porque varios terminando siendo auténticas joyas para la historia. En medio de tantas selecciones flojas que fueron por lo de la ampliación de los cupos que tuvo esta Copa del Mundo. De esas que llegaron, solo destaco a la aguerrida y humilde Cabo Verde, a quien metí en 2 partidos que para mí fueron de los mejores en esta Copa del Mundo. Pues les cuento que en la fase de grupos también destaco el 2-2 entre Países Bajos y la selección de Japón, el Inglaterra 4, Croacia 2, el Uruguay 2, Cabo Verde 2, donde los africanos incluso, según las estadísticas, remataron más al arco que los charrúas. El triunfazo 2-1 de Ecuador sobre el seleccionado de Alemania, contra todo pronóstico y hasta con el arbitraje en contra, como pues lo mencioné anteriormente. También el 0-0 entre Colombia y Portugal, que fue un partido en el que cualquiera pudo haber ganado y en el que la tricolor compitió, pues a mi manera de ver, de tú a tú contra una de las favoritas. En 16avos, mis 3 partidos favoritos fueron Alemania-Paraguay, Bélgica-Senegal y Argentina-Cabo Verde. ¿Por qué? Pues el primero por la resistencia paraguaya y no sé ustedes, pero el inolvidable discurso de Gustavo Alfaro sobre las utopías imposibles. El segundo porque Bélgica estuvo a esto, ¿verdad? A esto, al borde de otro bochorno mundialista, sería ya el segundo consecutivo. Y el tercero porque Cabo Verde volvió a demostrar que fue la gran revelación de este mundial, liderada por su arquero Bociña y con el golazo que para mí fue el mejor del mundial de Sidney López Cabral al Dibu Martínez. En octavos me quedo con Brasil-Noruega, México-Inglaterra y también con Argentina-Egipto. Brasil confirmó pues una crisis que parece permanente, la maldición del gato, y llegará a 28 años sin ser campeón del mundo. México, según viene el partido, pues llevó al límite a Inglaterra, incluso con decisiones arbitrales discutibles, con todo eso. Y Argentina, por su parte, pues dio una muestra de carácter total. Perdía el partido y en apenas 13 minutos le logró dar vuelta y remontar a Egipto. En cuartos de final también pasó lo esperado. Creo que pues avanzaron todos los favoritos y si tuviera que rescatar 2 partidos serían Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza, sobre todo por la emoción del tiempo suplementario que tuvieron ambos partidos. Y también las semifinales para mí estuvieron a la altura de una Copa del Mundo. Francia 0, España 2 fue una auténtica clase táctica. La gran favorita nunca encontró respuestas a ese partido y España volvió a demostrar que el colectivo, el grupo, pesa más que las individualidades. En la otra llave, Inglaterra 1, Argentina 2, fue de verdad pura emoción de esos partidos épicos. Los ingleses volvieron a quedarse corticos en momentos decisivos, a congelarse el pechito, mientras que Argentina remontó con personalidad, se deglutó completicos a los ingleses, dejó claro que iba a defender el título hasta el final del mundial y puso a todo el mundo, a todo el planeta, a hablar de nuevo de la guerra de las Malvinas. Dicho esto, hay que hacer algo, por favor, no sé si se pueda, pero con el partido del tercer puesto. El de este mundial, díganme ustedes, pero fue una auténtica recocha de barrio. Terminó con 10 goles, récord absoluto para un partido por la medalla de bronce y uno de los 6 encuentros con más anotaciones, con más goles, fíjense ustedes, de toda la historia de los mundiales. ¿Es divertido? Si me preguntan a mí, claro que lo es. ¿Tiene algún valor competitivo? Muy poquito, si les soy sincero. Es un partido sin presión, sin consecuencias y que muchas veces se juega es pensando más en irse de vacaciones ya que en ganar una medalla, la medalla de bronce. Estoy convencido de que si realmente hubiera habido algo importante en ese juego,
pues jamás habríamos visto semejante festival de goles, que gente, 10 goles en un solo partido es algo escandaloso. Y al final solo sirvió para que a Mbappé fuera el goleador, le diera la bota de oro del mundial y también se convirtiera en el goleador histórico de todos los mundiales. Bueno, aquí sí pues tengo que serles honesto, yo esperaba un partido mucho más parejo, pero pues la verdad es que solo hubo una selección en cancha y fue España. Argentina, con todo el dolor del mundo, pues simplemente no se presentó a cancha. Hay un dato que resume la final, y es que el albiceleste no pateó al arco en 120 minutos. Yo sé que lo han dicho en todos lados, pero que es que ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga obligaron a Unai Simón a usar los guantes, se fue con los guantes limpios. Y pues en una final del mundial eso es difícil de creer, eso es de no creer. España la neutralizó desde el primer minuto, le quitó la pelota, ganó los duelos individuales y nunca permitió que aparecieran las figuras argentinas como pues Lionel Messi, que fue su abanderado. Más que una final, para mí esto fue una exhibición táctica de cómo anular a tu rival. Estuvo años luz, pero pues es de escándalo de ser un partido dramático, una final dramática como la inolvidable de Qatar 2022. Fue exactamente todo lo contrario, la otra cara de la moneda, una demostración de superioridad total. Y cuando un equipo domina así en una final, normalmente el título pues termina llegando por simple lógica. Pero más allá del resultado, este campeonato, en lo que a mí concierne, deja un mensaje más importante. España no fue campeona por una inspiración de una tarde o de una noche o por las individualidades que las tenía. Fue campeona porque lleva años, por ahí desde el 2008, construyendo una idea de juego, apostando por futbolistas jóvenes y manteniendo un proyecto que, con sus altas y bajas, porque no los vamos a negar, desde 2008 ha dado resultados y títulos, que es lo más importante en estos procesos. Igualó el número de estrellas a Uruguay y a Francia, y además me parece importante resaltarlo, no ganó sufriendo, no ganó por penales, no ganó con polémicas, ganó siendo el mejor equipo del torneo y en un mundial que parecía tener a Francia como la única favorita, hiper favorita. España es un campeón completamente justo, gente. Nada más que agregar. Pues acá llegamos a una conclusión curiosa, gente. Es que fue un mundial bueno, pero pues no tuvo una gran sorpresa. Es decir, no hubo un Marruecos 2022, una Croacia 2018 o una Turquía 2002. Esta vez llegaron arriba y a las instancias finales los que todos esperábamos. Los 4 primeros del ranking FIFA, de hecho, fueron los que estuvieron en las semifinales. Las grandes figuras respondieron y el libreto casi nunca pues se rompió. No sé a ustedes qué les parece, pero digamos que a mí Cabo Verde es la única selección a la que le pongo esa medalla de sorpresa. Unos guerreros totales en mis libros. Por algo las dos finalistas, y no es un dato menor, España y Argentina, no pudieron vencerla en los 90 minutos reglamentarios. De hecho, también pues casi todas las estrellas de las selecciones aparecieron, como Messi, Mbappé, Haaland, Bellingham, Olise y Odegaard, pero también hubo nombres que, déjeme decirle, pues estuvieron muy por debajo de lo esperado. De mayor a menor, a mi manera de ver, estuvieron pues Federico Valverde, Rafinha, Cristiano Ronaldo y muy a mi pesar Luis Díaz. Y como aficionado al fútbol me quedó faltando pues muchísimo de Darwin Núñez, de Arda Güler, de Sadio Mané, de Víctor Gyökeres y Alexander Isaac, de Kimmich y Musiala, de Gakpo, de Jong y Gravenberch, y de las estrellas del Paris Saint-Germain de Portugal, que estos son el lateral Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha y Gonzalo Ramos. Bueno, aquí voy a hablar con esta camiseta en la mano porque llegamos al tema que más me duele. Porque Colombia volvió a irse del Mundial de Fútbol dejando una sensación de que otra vez faltó. Sí, terminó invicta, sí, recibió pocos goles, pero ¿de verdad eso alcanza para decir que hizo un buen o un gran Mundial, como se dice por ahí?
Para mí no, pues Colombia solo le ganó a los fáciles, a Uzbekistán, al Congo y a Ghana, que no nos hizo un tiro a puerta, y cuando enfrentó a selecciones del siguiente escalón, perdonó, así de sencillo, perdonó y no pudo ganar. Empató con Portugal, empató con Suiza y se fue eliminada. Para mí, por favor, pues no podemos seguir celebrando invictos inútiles que alteran la realidad. La vara para mí de este mundial era pues igualar o superar Brasil 2014, pero no se logró, y pues cuando ese era el objetivo, hay que decir las cosas como son, gente. Fue un fiasco total de mundial, y hay que pararla ya con eso de salir a cobrar que nos fuimos invictos. De verdad, o sea, Países Bajos e Irán tampoco perdieron ninguno de sus partidos, pero ¿de qué les sirvió? ¿De qué les sirvió? Digan ustedes. Y también hay que dejar de maquillar las cosas, de ilusionarnos ciegamente por ganarle 2 partidos a los fáciles, 2 o 3 partidos a los fáciles, y de endiosar a jugadores que estuvieron demasiado flojos, flojísimos, ustedes ya saben quiénes son, y empezar a reconocer que, como yo, nos falta mucho pelo para la moña. Y bueno, así terminó otro mundial de fútbol. Ahora vuelven otros 4 años de espera. 4 años, gente. Parece mucho, pero se pasan así. 4 años de eliminatorias, amistosos, copas, promesas y nuevas generaciones. Quiero leerlos a ustedes y también pues que dejen su like, suscríbanse si todavía no lo han hecho, y por favor dejen su comentario ahí abajo en la caja. Cuéntenme, quiero leerlos, cuéntenme qué les pareció la idea de este video y cuántos partidos se vieron en esta Copa del Mundo. Yo hice la cuenta y pues este servidor se dio 81. Yo soy Acosta Gol, un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Y si esto lo llega a ver alguien que conozca al narrador del Gol Caracol, que por favor le diga que basta con el vini 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 y también con el tic tac tic tac tic tac. Por favor, basta, en serio.